Bueno, bienvenidos a todos. De todas maneras, no pudimos hacer la sesión pasada, pero digamos que nos dio como un plazo más como para poder realizar toda la lectura de la novela que en un principio íbamos a abordar, que solo era Estudio en Escarlata, que es la primera novela en la que aparece Sherlock Holmes, el famoso, eh, pues me imagino que por todos conocido detective Sherlock Holmes. Pero bueno, como había pues como un plazo más, ¿cierto? Entonces para quienes ya habían leído el libro no era pues como algo obligatorio, para quienes ya habían leído la novela y querían de pronto abordar otras, entonces decidí sumarle los tres cuentos de Edgar Allan Poe, donde el detective Chevalier Auguste Dupin, que es como el antecesor, digamos, a Sherlock Holmes, que inspiró, digamos, el personaje que inspiró a Sir Arthur Conan Doyle a crear, digamos, a Sherlock Holmes. Porque antes de, este, de Sherlock Holmes estuvo este personaje que fue Auguste Dupin, que es el detective como tal, que fue el primero, como el primer detective de la literatura como tal, ¿cierto? Y es como origen a lo que es la novela policíaca o detectivesca, y el primer personaje pues como tal considerado como detective, que incluso en esa época pues no se conocía ese oficio como ya lo que eran los detectives, como figura pues como tal, y bueno, entonces digamos que fue como un inicio como tal, y ya Sherlock Holmes es como una evolución como tal de ese personaje que era Dupin. Sherlock Holmes fue como una versión, pero también lo dio fue la época que permitió, digamos, que eso se diera. Digamos que eso, en cierto modo, digamos que la época fue algo en que de pronto no influyó mucho a que el personaje de Edgar Allan Poe tuviera como ese reconocimiento o ese boom como tal que tuvo Sherlock Holmes. Entonces, eh, mm, déjame, bueno, déjame un momento, yo, yo lo vuelvo a contar. Bueno, ya en un momentico se los comparto. Lo copio en el enlace para que Jorge lo copie y lo vuelva a compartir. ¿Sí? En un momentico se los comparto. Bueno, entonces vamos a dar inicio a, a esto como tal, que bueno, primero que todo vamos a hablar del autor que teníamos pues, como en un inicio, que era Sir Arthur Conan Doyle. No voy a abordar, pues, no voy a hablar mucho de Edgar Allan Poe, porque pues, igual ya a Edgar Allan Poe lo abordamos eh, en la primera sesión del club de lectura y en la primera de este año también. Entonces, bueno, ya digamos que se habló mucho de Edgar Allan Poe, entonces no se va a ver como demasiado, sino que les voy a poner un videito ahí que me hablan de esa parte de personaje como tal y de esos tres cuentos pues, policíacos que fueron los que dieron origen a este género como tal. El, bueno, entonces, ¿quién fue Sir Arthur Conan Doyle? Su nombre completo, o sea, él nació en 1859, murió en 1930,
por un paro cardíaco y su nombre completo era Arthur Ignatius Conan Doyle. ¿Sí? Eh, ¿Se escucha lejos? Espera un momento. Me dicen si ya, me dicen si ya se escucha mejor. ¿Se escucha mejor? Ok. En un momento, ahorita les comparto el enlace. Listo. Eh, ¿Quién era Sir Arthur Conan Doyle? Fue un escritor y médico, ¿cierto? Él estudió medicina, primero que pues, es primero médico que escritor. Bueno, fue el autor como tal pues, de Sherlock Holmes. Eh, Fue un escritor prolífico, teatro y poesía, o sea, no solo, digamos, eh, no solo escribió, digamos, él también escribió, pues, escribió poesía, escribió historia, también novela, incluso la novela histórica de escogería, tal. ¿No me escuchan? ¿Todos me escuchan bien o todos me escuchan mal? Mm, no, mm, bueno, revisen si de pronto no es el audio de ustedes, porque veo que la mayoría sí me están diciendo que se escucha bien. Bueno, sí. Entonces, pues sí, revisen si de pronto puede ser su conexión ok, y que puede ser eso también. Bueno, entonces, bueno, como les venía diciendo, era un escritor prolífico, escribía varios géneros, no solo pues el policíaco, no solo digamos estas historias de Sherlock Holmes, sino también escribió pues, poesía, escribió historia, escribió ensayos, ¿cierto? Eh, Se inspiró en el personaje de Sherlock Holmes, se inspiró no solo en el personaje de Edgar Allan Poe, que es Auguste Dupin, sino también en su profesor de medicina, Joseph Bell, que era un médico que ayudaba, en algunos casos ayudaba a la policía a resolver crímenes, ¿cierto? Eh, en 1878 comenzó la carrera de medicina en la Universidad de Edimburgo y allí conoció a este profesor, el cual le inspiró su famoso personaje, Sherlock Holmes. A los 22 años, en 1881, se graduó como médico y completó su doctorado sobre el tabas dorsal en 1885. Sin embargo, recibió el doctorado 4 años después. Fue en estos años cuando hizo una gran amistad con el también escritor escocés J.M. Barrie. Bueno, dentro de sus primeros relatos literarios y artículos científicos, dice, mientras estudiaba medicina comenzó a escribir historias cortas. La primera que apareció publicada fue El misterio de Valley de Sass en 1879 en el Chambers, Edinburgh, antes de que cumpliera los 20 años.
Ese mismo año también publicó su primer artículo médico, el Selenium como veneno, en la British Medical Journal. A la edad de 23 años, debido al poco éxito inicial como médico, mientras no tenía pacientes, comenzó de nuevo a escribir historias como el de Cromwell, no publicada hasta la vida de John Smith, El capitán de la estrella polar, y Declaración de J. Hubble, ambas inspiradas en las expediciones marinas realizadas por Doyle. Digamos, cuando ejercía como médico, digamos que eso le inspiró mucho el hecho, digamos, de que cuando no tenía pacientes, porque era al principio, digamos, que no le iba muy bien como médico, en su oficio como médico, entonces no tenía casi pacientes, entonces se dedicaba a escribir. Y ahí fue donde también surgió este personaje de Sherlock Holmes. Digamos que por conocimiento como tal, decidió pues como ponerse a escribir estas historias. Bueno, dentro de su experiencia literaria, dentro de sus escritos, son entre 20 y 30 horas de ficción, libros de historia sobre 2 guerras, varios títulos de ciencia paranormal, 3 de viajes, uno sobre literatura, varias obras de teatro, 2 libros de criminología, 2 panfletos políticos, 3 poemarios, un libro sobre la infancia y una autobiografía. Doyle escribía que toda la obra sobre Sherlock Holmes opacaría el resto de sus obras. Digamos que si bien fue un personaje que lo impulsó a la fama, eh, no, digamos que no lo quería mucho, no quería mucho, digamos, ese personaje, porque lo opacó, digamos, el personaje como tal de Sherlock Holmes, lo opacó no solo al resto de su obra, sino también a él. O sea, la gente creía, o sea, creía como si el personaje realmente existiera, ¿cierto? Como si Arthur Conan Doyle, más que su creador, fuera un amigo como tal o un conocido como tal de Sherlock Holmes. Entonces, incluso en muchas ocasiones le mandaban cartas a él para que le escribiera o sea, como para que le mandaran mensajes a Sherlock Holmes como tal. Y esto, digamos, que opacó el resto de su obra y digamos que él irá más por el lado de la historia, más por el lado de la novela histórica. Entonces, digamos que eso en cierto modo lo afectó. Bueno, en este momento les voy a el, el formulario. Lo miro al correo. Este formulario comparto, porque este no están ingresando, parece. Bueno, digamos. Bueno, digamos, porque a él le dicen, o sea, ¿por qué dentro de su nombre entra el CIR? Para quienes no saben. El CIR es como, algo que se le agrega al nombre por cuando se le ordenan caballeros, ¿cierto? En este caso, caballero de la Orden del Imperio Británico, ¿cierto? Entonces, ya eso se le incluye, digamos, como una especie de honor que se le da, un título como tal que se le da a estas personas que tienen, digamos, este título como tal. Entonces, en 1900, Sir Arthur Conan Doyle escribió su libro más largo, La Guerra de los Boeres. Ese mismo año se presentó como candidato para la Unión Liberal, pero a pesar de que era un candidato muy respetado, no fue elegido. Tras la Guerra de los Boeres, escribió un artículo titulado La guerra en el sur de África, causas y desarrollo, justificando la participación del Reino Unido, escrito que fue ampliamente traducido. En su opinión, fue esto lo que provocó que le nombraran
Caballero de la Orden del Imperio Británico en 1902, otorgándole el tratamiento de Sir. Y ahí su título de Sir Arthur Conan Doyle. Bueno, como les había comentado al inicio, muere de un ataque al corazón en 1930. Pero hay casos, hay datos curiosos, digamos, con respecto a ese autor, y uno de ellos es este, ¿cierto? Dice que a pesar de que El sabueso de los Baskerville, que es su tercer novela, consolidó la fama de este escritor, la autoría de dicha novela ha sido, sin embargo, motivo de controversia. Al comienzo de la década del 2000, el historiador y escritor Roger Garrick Steele acusó a Conan Doyle de haber plagiado el texto. El autor, según Garrick, el periodista y amigo del acusado, Bertrand Fletcher Robinson, según este señor, el autor era este amigo de Arthur Conan Doyle. El Fletcher Robinson. Además, era su amigo y se acostaba aparte del pues, era amante aparte de la esposa del amigo. Y de haber conspirado con ella para envenenarlo con la idea de hacerle creer que la muerte de Fletcher había ocurrido por causas naturales. Pero eso es como un supuesto. Y eso salió pues ahorita en 2020, en el 2020. Con respecto a esto, en el 2015 se vertieron más acusaciones contra Conan Doyle cuando el perito calígrafo y grafólogo español Jesús Delgado Lorenzo lo postuló como candidato de haber sido Jack el Destripador. En el libro de su autoría titulado Informe Policial, la verdadera identidad de Jack el Destripador. Algo curioso, digamos, porque quienes no conocen la historia, Jack el Destripador era un asesino serial que mataba pues como prostitutas y pues las mataba de una forma muy brutal. Y nunca se supo, digamos, nunca se descubrió como tal el asesino, nunca se supo la identidad del asesino. Entonces, acá este autor, Jesús Delgado Lorenzo, hace un trabajo en el que lo postula él como posible candidato a haber sido Jack el Destripador. Eh, eh, digamos que si uno mira, de pronto hay cosas para que digamos tantas cosas, porque por ejemplo él era médico, ¿cierto? Y aparte de eso, pues, cuando uno conoce, digamos, la historia sobre Sherlock Holmes, cómo investiga, cómo da, digamos, con los criminales, ¿cierto? Eso puede, digamos, como llevarlo a uno a ver que de pronto tenía, digamos, mucho conocimiento para encubrir un crimen y para llevar a cabo un crimen. Claro, es un supuesto, pero interesante sería pues como leer esa obra, se llama, para quienes estén interesados, y si la pueden encontrar de pronto, es muy bueno uno como, abordarlo. Se llama La verdadera identidad de Jack el Destripador. Bueno, no, pero es que no, Jacqueline, no es que Jack el Destripador será una obra literaria. En base a este personaje, o sea, Jack el Destripador sí se sacó muchas obras literarias y incluso películas, pero el personaje como tal fue un personaje real, ¿cierto? O sea, el asesino serial fue un personaje real. Lo que dice este señor Jesús Delgado Lorenzo es que posiblemente Sir Arthur Conan Doyle eh, haya sido este asesino, Jack el Destripador. Eso es lo que, digamos, dice como tal ese estudio como tal, eh, que posiblemente haya sido Jack el Destripador.
Bueno, pues ahora sí, hablemos de quién. Ah, bueno, antes de pasar a hablar de Sherlock Holmes, les voy a pasar un video sobre el autor, sobre Sir Arthur Conan Doyle. Del misterio y del thriller, bienvenidos a La Gota de Sangre. Hoy hablo de un autor eclipsado por su personaje, un hombre que fue más que el creador de Sherlock Holmes. Arthur Conan Doyle fue médico en un ballenero en el océano Ártico, autor de libros de ciencia ficción e históricos y firme creyente en el espiritismo. Nació en Edimburgo, aunque era de origen irlandés y católico, en 1859, en plena época victoriana. Su madre, mujer culta, fue quien le transmitió el placer por la lectura, los idiomas y el conocimiento en general. La lectura fue una evasión para Doyle, cuya familia pasó muchas estrecheces económicas a causa de los problemas psicológicos del padre. Por influencia de su madre, se inicia en el estudio de la medicina. Ingresó en la prestigiosa Universidad de Edimburgo y allí tuvo un profesor de anatomía forense, el profesor Joseph Bell House, quien afirmaba que la observación de todos los detalles de un cadáver podía mostrar de qué había muerto y cuáles eran sus hábitos de vida. Esto impresionaba mucho a sus alumnos, incluido Doyle, quien se inspiró en este profesor para crear, años después, a Sherlock Holmes. La obsesión de Arthur Conan Doyle era ayudar económicamente a su familia. Así, antes de terminar la carrera de medicina, se embarcó en un ballenero y durante varios meses recorrió el océano Ártico. No sería la última de sus aventuras. Ejerció también como médico en un barco comercial por la costa de África Occidental y participó en 3 guerras: la de Sudán, la de Sudáfrica y la Primera Guerra Mundial. Una vez licenciado, Arthur Conan Doyle tuvo muchas dificultades para conseguir clientes. De hecho, él decía que en su consulta tenía 2 salas de espera, las de sus clientes y la suya propia. Es en estos tiempos de espera en los que él comienza a escribir relatos que envía a las revistas de la época. Él quería vivir de la literatura, pero todavía no ganaba lo suficiente. Escribía novelas de investigación criminal, pero estas historias eran consideradas un género menor. Fue autor de novelas históricas buscando ese prestigio y una forma de vida, ya que en ese momento estaba ya casado y tenía 2 hijos. Estudio en Escarlata es la primera de las obras del canon holmesiano, es decir, de las novelas y relatos escritos por Doyle y protagonizados por Sherlock Holmes. Esta obra la vendió por entregas a la revista Strand Magazine. Para él era una obra más. De hecho, en Gran Bretaña no tuvo mucho éxito, al contrario que en Estados Unidos. Con su segunda obra sobre Sherlock Holmes recibió una oferta para hacer una gira por todo Estados Unidos. Después llegaron las adaptaciones al teatro y finalmente el cine impulsó el éxito masivo de las obras de Sherlock Holmes. La inspiración literaria para crear a Sherlock Holmes nacía del personaje creado por Poe, Auguste Dupin. Holmes era un caballero inglés, hábil con el disfraz, conocedor de los bajos fondos, experto boxeador y esgrimista, a quien le gustaba tocar el violín y que consumía cocaína inyectada cuando no tenía un caso que resolver. El mundo de las mujeres es un misterio para Holmes. Cree que son peligrosas. Solamente siente fascinación por una, Irene Adler, una mujer astuta, independiente y bella. Holmes quería mantener a raya sus emociones porque era la forma de poder aplicar la deducción, la observación y el análisis. La mayoría de los relatos de Holmes están narrados por su amigo el Dr. Watson, quien se puede considerar un trasunto del propio Arthur Conan Doyle, ya que era médico, viudo, Doyle enviudó de su primera mujer y se casó en segundas nupcias, escritor y participante en conflictos militares. Para crear al eterno enemigo de Holmes, James Moriarty, Doyle se inspiró en la figura del criminal Adam Worth. Por cierto, Elemental y querido Watson aparecen en la obra de Doyle por separado y en historias diferentes, nunca la frase completa. Fue el cine quien popularizó esta expresión. Para desconcierto de Doyle, Sherlock Holmes se convirtió en un personaje tan real que muchos lectores le enviaban cartas a su creador pidiéndole un autógrafo del detective. Doyle tuvo una relación contradictoria con su criatura. Gracias a Holmes disfrutó de estabilidad económica, pero al mismo tiempo pensaba que había hecho concesiones al gusto popular y que estas ficciones policiales estaban eclipsando al resto de su obra.
Creía que si no hubiera dedicado tanto tiempo y esfuerzo a las aventuras de Holmes, habría ocupado un lugar más importante en la historia literaria y por eso dio muerte a su personaje en el relato El problema final, publicado en 1893. Mientras, Doyle seguía escribiendo otras obras que a él le resultaban más interesantes que las protagonizadas por el detective. Publicó El mundo perdido, que fue adaptada al cine mudo y que inspiró años más tarde la novela Parque Jurásico. Le ofrecieron cheques en blanco para resucitar a Holmes. Recibía a diario cartas que pasaron de la petición a la amenaza. Incluso su madre le dijo que recapacitara. Finalmente, en 1903, 10 años más tarde, Holmes volvió a protagonizar una colección de relatos. El canon holmesiano está compuesto por 56 relatos cortos y 4 novelas. Arthur Conan Doyle con el tiempo fue un gran defensor del espiritismo, pero ¿cómo puede ser que un autor que creó un personaje tan racional como Holmes se convirtiera a las tendencias espiritistas? La Primera Guerra Mundial supuso la muerte de millones de personas, un desastre sin precedentes. Doyle vio morir a su hijo menor, a su hermano y a 2 de sus sobrinos. El espiritismo era la respuesta de muchas personas a esta situación nunca vivida. El espiritismo se asociaba a personas ignorantes, por lo que en los círculos en los que se movía Doyle perdió amistades y tuvo muchos detractores. Estas creencias no las transmitió a Holmes, pero sí a otros de sus personajes, como el profesor Challenger, que comenzó sus aventuras en el mundo perdido siendo un científico racional y acabó estando influido por el espiritismo. Arthur Conan Doyle murió en 1930. Fue mucho más que el creador de Sherlock Holmes. En su epitafio puede leerse: temple de acero, rectitud de espada, Arthur Conan Doyle, caballero patriota, médico y hombre de letras. Bueno, ese era pues como una parte pues, como del autor, o para conocer pues, para más como del autor como tal. Y al final, ahorita les voy a compartir pues, ya al final varias cosas como relacionadas con Sherlock Holmes, por ejemplo, películas, series, animes, juegos, y varias pues, cosas que han inspirado a este personaje que aún hoy en día, digamos, no deja de ser un personaje que guste ni deja de ser unas historias que gusten, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿quién era Sherlock Holmes? Eh, Fue creado en 1887. Fue un detective asesor, o sea, no era un detective como tal, sino que era un detective asesor al que, digamos, buscaba la policía para que los asesorara, digamos, en el hallazgo o en la solución de un crimen o de un misterio como tal. Como les había comentado al principio, inspirado en el profesor Joseph Bell. eh, Bueno, Sherlock Holmes es el arquetipo de investigador cerebral por excelencia e influyó en gran medida en la ficción detectivesca posterior a su aparición, aunque se considera a Auguste Dupin, creado por Edgar Allan Poe, como un personaje predecesor muy similar. La genialidad excéntrica de este no alcanzó la enorme popularidad de Holmes y su autor alcanzaron en día para la popularidad que alcanzó, digamos, Sherlock Holmes y Edgar Allan Poe, digamos que sí tuvo mucha fama y fue, digamos, el predecesor del cuento de terror, así como de la novela detectivesca, pero digamos que eso fue pues ya mucho después y digamos no cogió tanta fama por ese personaje como tal. Bueno, dice por acá Juan Valencia, tengo una pregunta con respecto a Enola Holmes. ¿Fue también parte no, de algún libro del mismo autor? No. Digamos que este personaje, Sherlock Holmes, inspiró otras novelas de otros autores, pero pues ya ficticias. Entonces, por ejemplo, quienes leyeron la obra hablan de unos niños a los que Holmes tenía acceso, digamos, le ayudaban a él, digamos, para investigar, ¿cierto? Para, digamos, él les
Digamos que estos niños, por lo menos digamos en esta novela, les ayudaba te ayudaban a encontrar a un personaje, ¿cierto? Una persona. Y hay un escritor que se inspiró, digamos, en esos niños para, o sea, en los personajes de esos niños, para crear una novela en la que se basaba en la relación de Sherlock Holmes con estos niños. Pero como tal, en la obra no existe esa obra como tal, ni ese personaje de Enola Holmes que, que en la saga, que son creo que 4 libros, eh, se supone que es una hermana menor de Sherlock Holmes, pero en la historia como tal de Sir Arthur Conan Doyle no existe, o sea, ni siquiera mencionaba, porque incluso en la historia menciona que son 2 hermanos, o sea, que él tiene 2 hermanos y él, ¿cierto? Pero no menciona en ningún momento ninguna hermana. Entonces, eso sí, no hace parte pues, como de las historias de Conan Doyle. Bueno, ¿qué habilidades, digamos, tenía Sherlock Holmes? Se caracterizaba por su maestría en 3 asuntos básicos: la observación detallada, la deducción rigurosa y el conocimiento preciso de un campo de investigación, que en este caso en particular era el mundo del crimen. Él se especializaba, digamos, en esa parte. Él decía que él no podía eh, albergar muchas cosas porque, digamos, que eso, el cerebro no tenía, digamos, la capacidad para albergar tanto conocimiento, entonces, digamos, que se distraía el conocimiento por otro lado, ¿cierto? Entonces, hay en un momento en el que, por ejemplo, en esta novela, le dice Watson, ¿cierto? Le dice a él que si él conoce la obra de Copérnico, ¿cierto? Donde habla de que la Tierra es redonda y que no sé qué. Y dice, ¿cómo así? La Tierra es redonda, yo no sabía eso. Pero entonces dice, bueno, ya lo sé, ya lo olvidaré, porque no es de mi incumbencia, no me sirve para nada. Entonces yo tengo que basarlo mis conocimientos en lo que me sirve, en lo que me es práctico, que en este caso era la experimentación o la indagación en lo que era el crimen, ¿cierto? Incluso él hacía experimentos para, digamos, dar con lo que era la sangre, ¿sabes? Experimentos con la sangre, con las huellas, con la cierta. Incluso las obras de Sherlock Holmes sirvieron mucho para ese estudio o esa especialidad que surgió después, que era lo que era la criminología, que era pues ya donde ya sí pues, investigan a fondo lo que son las huellas, dactilares y todo ese cuento, ¿cierto? Entonces, Sherlock Holmes, las novelas de Sherlock Holmes, sobre Sherlock Holmes inspiraron mucho, digamos, la investigación criminal como tal. Dentro de su personalidad, era inquisitivo, sagaz, ingenioso, inteligente y metódico, y por otro lado, soñador, bohemio, intuitivo y reflexivo. No es muy ordenado en la rutina cotidiana, es muy habilidoso disfrazándose, fuma en pipa, le gustan las galletas, toca el violín con maestría, un Stradivarius a menudo a horas poco adecuadas. En la obra leía, tocaba el por tocar el violín de madrugada. Es un experto apicultor, excelente boxeador, tiene un gran conocimiento científico, en especial en química, y cuando se aburre por falta de los retos intelectuales que supone en sus casos, consume cocaína en una solución al 7%. Esto solo se menciona en el libro El signo de los cuatro, publicada en 1890. El signo de los cuatro es una novela que sigue esta de Estudio en Escarlata, la cual deja gracias a la insistencia de Watson, a la cual digamos, consumo de la cocaína. Digamos que él se desesperaba, él era como tan bueno en lo suyo, en la investigación criminal, que cuando no tenía un caso así muy difícil, se estresaba. Entonces, hay, digamos, esa, esa inyección, digamos, de cocaína como tal. Bueno, aunque muchos han
Negado esta opción, el escritor basó su descripción de Holmes en un antiguo amigo de la facultad llamado Sheringhorn, al cual llegó a formar parte de Scotland Yard, aproximadamente hacia 1844 y gran amigo y aliado de Conan Doyle, y cuyas descripciones de evidencias policíacas inspiraron muchas de sus obras. Entonces, pues hay bien que se basa en varias cosas, ¿cierto? Primero que todo, pues en el personaje de Auguste Dupin, que era el detective que creó Edgar Allan Poe, en el profesor de medicina, que era el que le inspiraba, digamos, esos experimentos a Sherlock Holmes, ¿cierto? Y ya pues en la parte criminal, el amigo que trabajaba con Scotland Yard. Bueno, Watson era un joven médico del ejército británico que había llegado a Londres tras la guerra en Afganistán y que conviviría con Holmes y luego lo acompañaría en sus aventuras sirviéndole de biógrafo y cronista. Eh, Realmente, digamos, en la obra, el que narra la historia como tal es Watson. Dice Gloria, esto es desde el teléfono. Ah, bueno, sí, dale, tranquila. Bueno. Bueno, sus novelas están cargadas de un trasfondo histórico. Esto debido a que Conan Doyle fue un gran escritor de novelas históricas, entre las que se destacan La Compañía Blanca y Kirchner. Se cuenta incluso que desarrolló un cierto desapego hacia su personaje, Sherlock Holmes. Pues Holmes tuvo tanto éxito que lo desvió de su interés literario fundamental, que era la novela histórica, convirtiéndose en un impedimento para su desarrollo literario, dado el tiempo que le tomaba escribir las historias sherlockianas que el público pedía una y otra vez. Es así como en las historias de Sherlock Holmes podemos encontrar datos históricos reales como lo que ocurriría en el siglo XIX, en la Inglaterra victoriana, la época del predominio del Imperio Británico en diferentes partes del mundo y la historia de los mormones en Estados Unidos. Quienes leyeron la obra, no, esta novela pues, que pusimos para hoy, habla mucho de esa parte de los mormones en Estados Unidos. Digamos, en la segunda parte de la novela como tal es donde abordan, digamos, esta parte. Bueno, el flashback, eh, Conan Doyle usa la técnica del flashback. ¿Qué es el flashback? Es volver atrás, ¿cierto? Es como una mirada hacia el pasado para introducir en el desarrollo de la acción una secuencia de acontecimientos provenientes del pasado en donde el trasfondo histórico que da sentido a la narración solo se revela a medida que ésta se desenvuelve. En la novela como tal, en esta que leímos, la segunda parte es donde se va, digamos, ese paso atrás y ahí es donde se comprende, digamos, como tal el crimen que se cometió, ¿cierto? El profesor Moriarty. ¿Quién era el profesor Moriarty? Su gran enemigo, también de extraordinarias facultades intelectuales, es el profesor Moriarty, quien llegó a acabar aparentemente con la vida del eminente detective en la cascada de Reichenbach, Suiza, en la novela El problema final. La gente no lo va a hacer de una manera. Finalmente cumplió su deseo en la historia titulada El problema final. Sucedió, sin embargo, que el público británico se tomó muy mal la muerte del detective, tanto que inundó a Doyle con cartas que iban desde las súplicas a las amenazas, pasando por los insultos y en las que se pedía que resucitara a Holmes.
Ahí incluso se conoce. Ah, sí. Bueno, entonces les comentaba que Conan Doyle, cansado pues de Sherlock Holmes y el tiempo que le gastaba, digamos, crear sus historias, decidió darle mucho al personaje como tal y eh, decidió darle muerte a su personaje como tal y entonces la gente tan fanática de Sherlock Holmes, digamos que como pasan con muchos autores y con muchas historias, que se creían que o sea, que ese personaje era real y entonces les daba rabia, digamos, que, que el autor como tal lo hubiera matado. Entonces, al principio pues le suplicaban y mucha gente lo amenazaba y como ellos en el video ahorita que explicaban, le llegaron a ofrecer cheques en blanco para que resucitara al detective como tal e incluso la misma reina también llegó a escribirle a decirle que por favor volviera al detective. Esto, bueno, Doyle tuvo que optar por resucitar a su héroe cuando miles de lectores protestaron llevando crespones negros en el sombrero en señal de luto. Tras 10 años de resistirse, Doyle cedió y en la historia titulada La Casa Vacía hace reaparecer a Holmes. Antes ya había publicado con enorme éxito su famosa novela El sabueso de los Baskerville, que es la tercera novela sobre Sherlock Holmes. También protagonizada por Holmes, pero se había cuidado mucho de fecharla antes de la supuesta muerte del detective. Bueno, entonces, antes de esa parte, les voy a compartir entonces un video. Sherlock Holmes es un detective inglés del siglo XIX, dotado de una capacidad deductiva increíble. Es el protagonista de los libros y relatos escritos por Sir Arthur Conan Doyle. Su primera aparición fue en Estudio en Escarlata, publicado en 1887. Sherlock nació el 6 de enero de 1854. Su padre era un hacendado inglés y su madre descendía de una estirpe de pintores franceses. Es el pequeño de 3 hermanos junto con Mycroft y Sherrinford. Mycroft es más inteligente que su hermano pequeño, pero sin ningún tipo de interés por usar su capacidad en investigaciones. Trabaja como informador del gobierno británico y es miembro ilustre del Club Diógenes. Sherrinford, el mayor de los tres, es muy reservado y rara vez se le menciona en los libros. Sherlock estudió en la Universidad de Oxford, destacando en música, medicina, derecho y sobre todo en química. También fue allí donde comenzó a investigar pequeños casos. Se unió al grupo universitario de teatro, cosa que le sería muy útil para actuar en algunas de sus investigaciones, llegando a disfrazarse para pasar inadvertido. Tras finalizar sus estudios, Sherlock se aloja cerca del Museo Británico. Allí estudia las ciencias necesarias para el desarrollo de su carrera posterior. En 1881, en el laboratorio del Hospital St. Bartholomew, Holmes conoce al Dr. John H. Watson gracias a un amigo común. Watson era un veterano de guerra que a causa de una herida en batalla se instaló en Inglaterra para recuperarse y ejercer como médico. Por problemas económicos decide compartir con Sherlock el piso del 221B de Baker Street, perteneciente a la señora Hudson. Es a partir de ese momento cuando el curioso dúo empieza a investigar casos extraños por todo Londres. Muchos de ellos están producidos por el más terrible enemigo de Sherlock, James Moriarty. Moriarty es un profesor con tendencias criminales. Posee una mente tan brillante como la de Holmes, lo que le hace extremadamente peligroso. Sherlock es una persona compleja.
Continuamente menosprecia a las personas menos inteligentes que él. Esconde por completo sus sentimientos creando un muro para tapar las emociones. Le gusta tocar el violín a deshora incomodando a Watson. Es muy cortés con las mujeres pero desconfía bastante de ellas. Irene Adler, a la que el detective llama la mujer ya que compite con él en inteligencia, es la única chica por la que Sherlock muestra alguna emoción en sus aventuras. Doyle basó el método deductivo de su personaje en el proceder de uno de sus profesores en el Edinburgh Royal Infirmary, donde estudió medicina Joseph Bell, precursor de la medicina forense. La mayoría de las aventuras y relatos de Sherlock Holmes están narradas por el Dr. Watson. Sherlock siempre criticaba a su compañero de aventuras porque, según Holmes, en sus relatos los hechos significativos se mezclaban con detalles que, al ser innecesarios, distraen de los detalles objetivos que llevan a la resolución del caso. Sin embargo, en cuanto se ve él mismo en la tesitura de redactar sus aventuras, reconoce que el asunto tiene sus dificultades y que tal vez juzgó con demasiada severidad la redacción florida de Watson. Existen muchas adaptaciones del detective, ya sean películas o series de televisión. Las más recientes y famosas son las dirigidas por Guy Ritchie en 2009 y 2011, con Robert Downey Jr. en el papel de Sherlock y Jude Law como Watson. Por otro lado, la cadena británica BBC tiene su propia versión en formato de serie, con Benedict Cumberbatch interpretando al famoso detective y Martin Freeman como su inseparable amigo. Ya van por su cuarta temporada, que se estrenará en enero del 2017. La CBS también emite desde el 2012 Elementary, con el detective establecido en Nueva York. La serie está protagonizada por Johnny Lee Miller en el papel de Holmes y Lucy Liu en el de Watson. El personaje tiene también varias adaptaciones al manga y al anime, destacando la serie Sherlock Holmes dirigida por Hayao Miyazaki y Detective Conan de Gosho Aoyama. Sherlock Holmes es uno de los personajes más icónicos de la historia de la literatura, una mente brillante que nos seguirá enganchando con sus increíbles misterios. No olvides suscribirte. Bueno, este era lo relacionado como con Sherlock Holmes. Entonces, hablar pues como de Sherlock Holmes como icono popular, bueno, Sherlock Holmes ha sido llevado muchas veces al cine y al teatro, pues como mencionaba ahí en el video, y también aparece en novelas. O sea, novelas ya, como le comentaba ahorita a alguien que preguntaba sobre Enola Holmes, inspiró, digamos, otras novelas como tal. Por ejemplo, el que les comentaba ahorita de los niños se llama Sherlock Holmes y los irregulares del autor Baker Street, del autor Tracy Mack, y su esposo Michael Cream, y las aventuras de Nora Holmes, ¿cierto? Que esas son de la autora Nancy Springer, ¿cierto? Esos no eran de Conan Doyle, sino que eran pues de otra autora como tal, de otros escritores como tal, que se inspiraron, digamos, en este personaje para escribir. También inspiró otros relatos, historietas, dibujos animados, animes, series de televisión, con los más diversos grados de fidelidad al espíritu del personaje, que es ya todo un icono en la cultura popular. En 2004, Holmes ha sido tomado como gran fuente de inspiración en la serie televisiva estadounidense House. No sé si ustedes la han visto, que es de un médico, ¿cierto? House, sobre el irreverente doctor del mismo nombre, especialista en diagnóstico médico. Holmes no solo comparte con House parecido con el nombre, sino también su personalidad excéntrica y unos métodos muy similares a la hora de resolver sus casos. Como un guiño a los espectadores, los guionistas alojan al Dr. House en el 221B. Quienes leyeron la obra y quienes vieron ahorita pues eso, ahí era donde vivía, digamos, el apartamento en el que vivía Sherlock Holmes con Watson. Era en la dirección en la 221B. También comparte la dependencia a las drogas. Eh, House, era adicto a la al Vicodin, y Holmes a la cocaína. Su mejor amigo James Wilson, que era otro médico, también comparte similitud en el nombre con Watson, amén de tener la misma profesión, la de médico. John Watson era médico y este personaje, que es el mejor amigo de House en la serie, es también un médico.
Como dato adicional, existe pues un museo en Londres, existe un museo dedicado a recrear el apartamento que se describe en la obra de Doyle. Está ubicado en la 221B de la calle Baker Street, exactamente la misma dirección que se menciona en la famosa novela. En él se puede visitar el estudio, la recámara, inclusive el baño en el que supuestamente pasaban sus días Sherlock Holmes y el Dr. Watson. Hay también creaciones con maniquíes de algunas escenas de la novela. Entonces, les voy a mostrar varios como cortos, trailers de películas, de series y como de animes que inspiró y de juegos que inspiró, digamos, la obra de Sherlock Holmes. Tengo una petición. Quiero ver a alguien. A Sherlock Holmes. Usted y yo estamos destinados a un viaje que le dará un giro al curso de la naturaleza. Déjeme iluminarlo. Mañana el mundo como usted lo conoce dejará de existir. Bien, no hay tiempo que perder. ¿O lo hay? Eso hace una diferencia considerable para mí. Tener a alguien en quien confiar plenamente. Siempre es bueno verte, Watson. Lord Blackwood. El testigo declaró que vio a Lord Blackwood resucitar. Él va a despertar una fuerza que alterará el curso del mundo. Él es tan inteligente como tú e infinitamente más astuto. Eso lo veremos. Bien hecho. Solamente estaba estudiando tus métodos. En caso de que las autoridades me pidan que te arreste. Holmes, abandona este caso. Caso reabierto. Ahorra tus balas, Watson. ¿Qué no deberíamos ahorrar balas? Primer punto de ataque, oído derecho. Segundo, garganta. Tercero, costillas. En resumen, neutralizado. Nunca te habías quejado de mis métodos. Nunca me quejo. Solo me quejo cuando practicas el violín a las 3 de la mañana. De tu falta de higiene y de tus experimentos con mi perro. Él mató al perro. De nuevo. Quería cambiar el mundo, pero acabaré contigo. Ojalá pudieras. Quita eso de mi cara. No está en tu cara, está en mi mano. Quita de mi cara lo que está en tu mano. Han estado jugando eso por horas. ¿Estamos en problemas? Watson, tienes el talento del silencio. Eso te hace alguien invaluable como compañía. ¡Au! Bueno, esa es como una de las películas sobre Sherlock Holmes. Y esta es una serie de la BBC. John, it's going to take you a while to adjust to civilian life. And writing a blog about everything that happens to you will honestly help you. Nothing happens to me. How fresh? Just in. 67 natural causes. Used to work here. I knew him. He was nice. Fine. We'll start with the writing crop. You'd want me for a flatmate. You're the second person to say that to me today. Who was the first? The name's Sherlock Holmes and the address is 221B Baker Street. Who are you? What do you do? I'm a consulting detective. What does that mean? Means when the police are out of their depth, they consult me. I'm breaking every rule letting you in here. Yes, because you need me. God help me. The game, Mrs. Hudson, is on. Look at him dashing about. My husband was just the same. But you're more the sitting down type, I can tell.
What is it like in your funny little brains? It must be so boring. You're not haunted by the war, Dr. Watson. You miss it. Sherlock Holmes is a great man, and I think one day he might even be a good one. That's how you get your kicks, isn't it? Risking your life to prove you're clever. Sherlock, Season 1. Why didn't I think of that? Because you're an idiot. No, don't be like that. Practically everyone is. Bueno, esa es la serie de la BBC, esa es muy buena, incluso es muy fiel, digamos, a la historia de Sherlock Holmes, solo que pues adaptada a la modernidad. Bueno, dicen por acá, dice Wilson Tumiña, ¿qué información tan relevante? Me acuerdo hasta ahorita cuando me terminé de leer todos los libros de Sherlock Holmes. Ah, qué bien. Bueno, ahorita cuando les comentaba, cuando puse incluso los videos y todo eso, las historias de Sherlock Holmes en total son 4 novelas y 56 relatos. Ahora al final les muestro como el orden cronológico en el que se deberían leer, pues como estén interesados después de leerse todas las obras pues como en el orden. Y el otro giro, viendo el video recordé otros personajes detectivescos clásicos inventados por ingleses, como Sherlock Holmes, Hércules Poirot y Miss Maple y James Bond. Y sí, incluso por ejemplo el personaje de Edgar Allan Poe, Auguste Dupin, inspiró también a Agatha Christie para crear a Hércules Poirot. Bueno, acá este es como un videojuego inspirado en Sherlock Holmes. The position of the inkwell indicates that the victim is left-handed. However, the bullet entered the right temple. That's strange. The goodbye letter was written while the victim's glasses were left untouched upon the nightstand. Who would want their final words to appear crooked? Traces of a long dress. Is a crime disguised as suicide. The maid? No. I have it. They belong to the priest who wanted to retain ownership of the land for his presbytery. The first case on this island is closed. That's incredible, Sherlock. You always impress me. Well, did you really think that you could come to this island without getting a little dirty? That investigation was easy, but this personal mission that brought you here, you know it's nothing but pain and madness. I know it's not so far from what's already in your mind. But once the truth is revealed, will it help? Watch your step, Sherlock. This quest might soil more than your shoes. You're not ready for this investigation. Es como el videojuego, uno de los videojuegos inspirados. Y este es como un anime japonés inspirado también en este personaje. Shin Ichiが1週間も行方不明なんて。やっぱり何かあったんだ。探偵ごっこはそこまでだ。組織が新開発した毒薬をな、が検出されないって代物だ。あばよ、名探偵。早く帰ってきてよ。そうか、あの薬人間には効かなかったんだ。おい、しっかりしろ。立てるか、坊や。坊や。いいか、新一。
君が生きていると分かったら奴らはまた命を狙いに来る。このことはわしと君だけの秘密じゃ。誰にも言ってはならんぞ。もちろんラン君にもじゃ。名前はコナン。アガサ博士がうちで預かってくれないかって。ラン君の家は探偵事務所じゃ。しばらくと言わず俺の息子になれ。君が元の姿に戻るにはまず薬を使った黒ずくめの男たちを探さねばならんじゃろ。アポトキシン4869。これなんだかわかる？あなたが飲まされた薬の名称よ。この部屋で行われた残忍なトリックの真相が。じゃあ奴らに気づかれる前にそれを早く回収せんと。黒ずくめの奴らの仲間を見つけたぜ。恐ろしいほどに偶然が重なってな。一人残らず。Bueno, ese era el, como el anime pues, Los relatos cortos y novelas de la obra Sherlock. pues como de Sherlock Holmes. Eso pues como para mostrar algo pues de la popularidad como tal de este personaje, que todavía incluso sigue inspirando obras, novelas y todo. Sobre todo, por ejemplo, esa última, la que mencionaba, de Enola Holmes y otros personajes adicionales, porque muchos detectives y todo eso son inspirados en este personaje como tal. Pero bueno, entonces, ahora está el predecesor, ¿cierto? ¿Que quién fue? Chevalier Auguste Dupin, que es como el personaje creado por Edgar Allan Poe. Fue creado en 1841, que fue cuando Edgar Allan Poe escribió el cuento Crímenes en la calle Morgue. Como tal, no es un detective, pero es descrito como una persona muy interesante y sus motivaciones para resolver los misterios van cambiando a través de los 3 relatos. Poe creó a Dupin incluso antes de que fuera conocido el término de detective. O sea, ese término como tal no se conocía. Dice por ahora, Dupin no es realmente un detective y sus motivaciones van cambiando en sus distintas apariciones en los crímenes en la calle Morgue. Investiga los asesinatos solo para entretenerse y probar la inocencia de un hombre falsamente acusado. Él rechaza una recompensa final en esta historia. Sin embargo, en la carta robada realiza la investigación para deliberadamente obtener una recompensa financiera. Dupin, no se sabe a ciencia cierta quién lo inspiró, pero el apellido Dupin o Dupin parece provenir del inglés duping, que significa engañar o timar, una habilidad de la que Dupin alardea en la carta robada. No sé si ustedes han leído esos cuentos de Edgar Allan Poe, lo que es Los crímenes de la calle Morgue, El misterio de María Roget, que es el segundo cuento donde aparece este personaje, y La carta robada, que es como el tercer y último cuento en el que aparece. Dentro de las habilidades de este personaje está haciendo uso del raciocinio, combina su considerable intelecto y creatividad, incluso poniéndose a sí mismo en la mente del criminal. El método que utiliza Dupin es nivelarse con el criminal y adentrarse en su mente. Sabiendo cómo piensa un criminal, él puede resolver cualquier crimen. Con este sistema combina la lógica científica con la imaginación artística. Como un verdadero observador, presta especial atención en aquello que nadie nota, como la indecisión, impaciencia o una casual o involuntaria palabra. Dupin es retratado como
una deshumanizada máquina de pensar, un hombre cuyo único interés es la lógica pura. El personaje también enfatiza la importancia de leer y escribir, ya que muchas de las pistas vienen de leer los periódicos o de reportes. Este mecanismo llama la atención del lector, quien sigue adelante buscando las pistas por cuenta propia. Este personaje y estas obras, pues estos 3 cuentos de Edgar Allan Poe fueron como los que sentaron las bases del género policial e influenció, digamos, en la parte literaria. Este personaje sentó las bases para la creación de nuevos detectives ficticios, incluyendo Sherlock Holmes y Hércules Poirot, que es el personaje que creó Agatha Christie, y estableció los elementos más comunes del género policial clásico. El género policial, sin embargo, no tenía precedentes y la palabra detective aún no era usada cuando Poe presentó a Dupin. El ejemplo más claro en la ficción es Zadig de Voltaire, en donde el personaje principal efectúa hazañas similares y años. Poe también sacó provecho del interés del momento. Su uso de un orangután en los crímenes de la calle Morgue fue inspirada por la reacción popular respecto a un orangután que había estado en exposición en el Masonic Hall, en Filadelfia, en julio de 1839. En el misterio de María Roget se inspiró en una historia real que se había vuelto muy popular. Dupin es generalmente reconocido como el primer detective en la ficción. El personaje sirvió como prototipo para muchos otros que fueron creados más tarde, incluyendo Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, y Hércules Poirot de Agatha Christie. Doyle una vez dijo, cada uno de los relatos de Poe es una raíz de donde se ha desarrollado una literatura completa. ¿Dónde estaban las historias de detectives hasta que Poe sopló sobre ellas el aliento de la vida? Muchos tropos que luego llegarían a ser corrientes en las novelas policiales aparecieron primero en los relatos de Poe: el excéntrico pero brillante detective, el policía incompetente, la narración en la primera persona por un amigo cercano. Quienes leyeron la historia es una persona, no dicen quién, o sea, no tiene un nombre como tal, pero hay una tercera persona que es como la que narra los hechos como tal, y el personaje también ve a los policías como personas ineptas, digamos, para resolver los crímenes y todo esto. Entonces les ve como personas ineptas, sobre todo en la última, que es de la carta robada. El personaje ayudó a establecer un género policial distinto del de misterio, con especial énfasis en el análisis y no al sistema de intento y error. Brander Matthews decía que el verdadero cuento policial, como lo concibió Poe, no se basa en el misterio en sí, sino más bien en los sucesivos pasos que permiten al observador analítico resolver el problema, que podrían ser desechados por cualquier ser humano. De hecho, en las 3 historias protagonizadas por Dupin, Poe creó 3 tipos de cuentos policiales. Los cuentos establecieron un modelo por todas las futuras historias: el físico en los crímenes de la calle Morgue, el mental en el misterio de María Roget, y una versión equilibrada de ambas en la carta robada. Fyodor Dostoyevsky calificó a Poe como un enormemente talentoso escritor y criticó favorablemente sus cuentos. El personaje Porfirij Petrovich de la novela de Dostoyevsky, Crimen y Castigo, posee características muy similares al fan. Bueno, entonces les voy a mostrar un video sobre este personaje. Es dudoso que el género humano logre crear un enigma que el mismo ingenio humano no resuelva. Tal como nos dice Poe, famoso escritor romántico, no hay misterio que no se pueda resolver. Pero, ¿hasta qué nivel de raciocinio se puede llegar?
Durante toda nuestra infancia nos han presentado al destacado detective Sherlock Holmes como la primera y única gran figura policíaca. Sin embargo, el mismísimo Holmes no es más que una inspiración sobre Auguste Dupin, personaje que fue creado por el intrigante literato, dramaturgo y poeta Edgar Allan Poe. Dupin, a pesar de ser inspiración de grandes investigadores, no se prepara ni anhela ser un detective. A lo largo de 3 reconocidas obras del autor, Auguste encuentra diferentes motivos por los cuales se involucra en distintos crímenes. En su primera aparición, Los crímenes de la calle Morgue, nuestro perspicaz detective se muestra fascinado ante la idea de demostrar la incompetencia policíaca y los errores de deducción que ésta presenta. En una palabra, la facilidad con la cual llegaré o he llegado a la solución de este misterio se halla en razón directa de su aparente insolubilidad a los ojos de la policía, nos dice Dupin justo después de leer y analizar el misterio publicado en un periódico local. En el asesinato de Marie Roget, durante su segunda aparición, nuestra figura detectivesca se da cuenta que la respuesta de un nuevo crimen no es tan sencillo como se cree, y, a través de acertijos mentales por parte del autor, llega a un resultado correcto y distinto al otorgado previamente. En su última aparición, La carta robada, el jefe de policía acude a Auguste Dupin para dar con el enigma que no se puede resolver por sí mismo. Así es como, a lo largo de su trágica y atormentada vida, Edgar Allan Poe le regala a la vida literaria un nuevo panorama basado en juegos mentales, análisis y confusiones, además de una nueva figura que, hasta la actualidad, sigue siendo reconocida, leída y aclamada. Ese era como tal Auguste Dupin, que el predecesor, digamos, de Sherlock Holmes. Entonces ahora, para ir como terminando, entonces vamos a hablar, o los que pues, leyeron, espero que lo hayan leído, las obras como tal. En Los crímenes de la calle Morgue trata sobre un asesinato, era como un asesinato de una madre y una hija de una forma muy brutal, en la que aparece, la hija aparece metida, como embutida en una chimenea, y la mamá aparece pues como degollada, como casi que con la cabeza como desprendida, y no saben pues, cómo sucedió, porque no hay como un rastro, digamos, del asesino, porque, digamos, en la historia como tal, los testigos escuchan los gritos, y cuando llegan allá y entran, toman la puerta y entran, no encuentran al asesino por ninguna parte, ni ven como por dónde pudo haber escapado. Entonces ahí Dupin accede, digamos, por medio de periódicos y todo, y viendo la escena del crimen, determina quién es el asesino, o sea, resuelve el crimen, que en este caso era un orangután que se había escapado de su dueño, y se metió, digamos, el orangután llevaba una navaja de afeitar, y se subió pues como por un poste de un pararrayos y se metió a la casa como tal, y en medio del susto atacó a las 2 mujeres, ¿cierto? Y por eso no daban con él, porque el orangután se trepó por la ventana, entonces no sabían cómo dar con él. La siguiente historia es El misterio de María Roget, que fue una obra en la que Edgar Allan Poe se basó o se inspiró en un crimen real, que fue una chica que era vendedora de tabaco, vendedora de cigarrillos y algo así, que fue asesinada, y él se basó, digamos, en esta obra
para hacer la novela que se basaba en la muerte de una chica que trabajaba como perfumista en una perfumería y el cuerpo fue hallado en un río, ¿cierto? Fue hallado en un río flotando, entonces es como en la, la resolución como tal de ese misterio. Y dicen que Edgar Allan Poe, en cierto modo, quiso como dar una especie de posible como solución de ese crimen, o sea, de qué pudo haber pasado. Entonces, de ahí también, digamos que en eso se inspiró, digamos, como tal. Y la carta robada este sí no trata sobre crímenes, sino fue una carta, trata sobre una carta que un ministro roba como a un personaje, como a otro personaje del gobierno, y la carta como que es muy comprometedora, no dice pues qué dice la carta, pero es muy comprometedora, y esta persona empieza a chantajear, con tal de no dar a conocer esa carta, empieza a chantajear a esta persona como para adquirir beneficios. Entonces, esa persona contrata a un policía para que le recupere la carta, pero no puede, o sea, no puede, digamos, irrumpir en la casa del ministro, ni nada de eso, o sea, como arrestarlo ni nada de eso, porque pues, se puede dar a conocer el contenido de la carta, entonces tiene que ser algo que recupere de forma secreta, ¿cierto? Sin que se la quite, sin que se dé cuenta. Pero este policía no logra dar con eso, entonces acude a Dupin para que le ayude como a recuperar la carta como tal. Esas es como las obras de Edgar Allan Poe, donde aparece el detective Auguste Dupin. Estudio en Escarlata, quisiera, pues no sé, que me comentaran quién leyó, qué les pareció la obra. En esta novela es donde aparece por primera vez el personaje de Sherlock Holmes y trata sobre dos asesinatos que, entonces, en el primero, como ven, pues digamos en la portada de este libro, en esta imagen, aparece, encuentran, digamos, la palabra Rachel escrita en la pared, que en alemán quiere decir venganza, ¿cierto? Entonces, digamos que esto se desarrolla, digamos, en toda la investigación como tal. Y digamos que la parte más interesante, o por lo menos para mí, no sé ustedes qué opinan, o pues, no sé, que no han opinado mucho. De pronto Wilson todavía está, ¿qué opina, digamos, de esta obra? La segunda, la novela como tal está dividida en dos partes, ¿cierto? Y la segunda parte es como la parte más interesante, porque en la primera el autor, el personaje como tal resuelve el crimen, pero en la segunda dan como la explicación de por qué sucedió ese crimen, ¿cierto? Y es la parte, digamos, más interesante, porque lleva al lector en la primera parte a querer dar con el asesino y a tener como cierto repudio hacia el supuesto asesino, y en la segunda digamos, ponerse del lado del asesino, ¿cierto? Por el crimen como tal, por lo que llevó a que se llevara, a que se hiciera, se cometiera este crimen como tal. No sé qué opinan, si leyeron la novela, si la leyeron, no la leyeron. Creo que están muy callados. Bueno, espérame, ya te doy la palabra, Catherine. Listo. Ya. Hola, buenas noches. Catherine, buenas noches. Pues eso que tú comentas de la segunda parte es algo que me cautivó mucho de la novela, porque de alguna forma como que te saca de esa primera parte en la que uno está involucrado tratando de descubrir quién fue el asesino y como que te transporta a otra historia totalmente diferente que al final pues se conectan, ¿no? Y eso me pareció como increíble la forma como el autor lo logra.
como logra crear dos historias paralelas que uno pensaría que no tiene una que ver con la otra inicialmente al leerlas, y uno dice, bueno, como que me está sacando de la historia, pero finalmente logra uno comprender por qué hace como ese corte abrupto y que es parte pues de toda la historia y del por qué. Eso era lo que quería comentarte. Gracias, Caterina. Sí, incluso esa es la parte, digamos, eso es lo interesante, digamos, de la historia, que la segunda parte es como si fuera otra historia totalmente diferente. O sea, uno empieza a leerla y dice, bueno, ¿y aquí qué pasó? O sea, no están hablando de lo que pasa en el crimen, de la resolución del crimen, sino que están hablando de una historia totalmente diferente. Incluso Holmes no aparece prácticamente, o sea, aparece casi que al final de la segunda parte aparece, pero en la primera parte no, o sea, en la primera parte, o sea, al principio de la segunda parte no aparece. Dice por acá Eduardo Trujillo, Estudio en Escarlata es bien interesante, atrapante diría yo. Empezamos con ella a conocer sendos míticos personajes. Los crímenes de la calle Morgue es icónica. Las otras las tengo en lista de lectura. Ok, listo. Sobre todo la carta roba me pareció muy buena, muy buen cuento. Y sí, bueno, hablando por ejemplo de ese Estudio en Escarlata, muy bueno porque al final se tejen los hilos, o sea, cómo se conecta esa segunda parte con la primera y lleva a la comprensión de por qué se llevó ese crimen y cómo resolvió, digamos, Holmes, cómo resolvió el crimen como tal. Esa es como y realmente la novela era corta, o sea, no era una novela larga, era más bien corta y es una novela que se lee rápido, o sea, que es de lectura rápida porque no es compleja, no es densa, no es muy, digamos, muy lenta, sino que toda la novela lleva un ritmo rápido en la resolución de este crimen, y los personajes son muy interesantes. O sea, lo que es Sherlock Holmes, lo que es Dr. Watson, ¿cierto? Son personajes muy interesantes, sobre todo lo que es el personaje principal, pues, que es Sherlock Holmes. Entonces, bueno, gracias ahí pues a los que hicieron pues como su aporte. No sé si alguien más tiene como para opinar con respecto a esas novelas que leímos a la novela, pues, sobre todo la novela de Sherlock Holmes, la Estudio en Escarlata. Bueno, ya como para ir terminando, les voy a mostrar como el orden como tal de las novelas y relatos de Sherlock Holmes. Como el orden como tal en el que se debe leer. Dice por acá, de relatos de Sherlock Holmes, yo he leído otros. Sí, lo que pasa es que tiene varios relatos, pero acá yo les voy a mostrar en este video como el orden cronológico de la lectura como tal, donde hablan pues hasta que muere, supuestamente muere, y después cuando vuelve otra vez, ¿cierto? Ya les voy a compartir. Los relatos cortos y novelas de Sherlock Holmes, creado en 1887 por Sir Arthur Conan Doyle, pueden causar más de un dolor de cabeza a quien quiera leerlos por primera vez. Como bien saben los fieles seguidores de este canal, siempre recomiendo anteponer el orden argumental al orden exacto en el que ocurrieron los acontecimientos. Un ejemplo claro de esto sería poner los episodios de Lost, perdidos, en orden, algo absurdo ya que precisamente es ese orden lo que crea la historia. En el caso de las aventuras del vecino de la calle Baker pasa algo similar. El narrador es su amigo y compañero de piso, el Dr. Watson, que va escribiendo y poniendo en conocimiento del lector las aventuras de Sherlock en el orden en el que las va recordando. Por lo tanto, en este caso creo conveniente ordenar la saga en el orden en el que fue publicada, para no perder detalle y conservar la experiencia de lectura tal y como el autor la concibió. Tanto como si nunca ha leído Sherlock Holmes, como si es buen conocedor de sus aventuras, pero quiere releer sus historias en un orden más correcto, este vídeo está pensado para usted. Así que tome papel y boli, que empezamos.
Para entender correctamente el orden de lectura de esta colección, debe usted tener claros ciertos puntos que la caracterizan. Toda la obra se divide entre un puñado de novelas y un buen número de relatos cortos. En cuanto a las novelas, es muy sencillo ubicarlas dentro de un orden, puesto que siempre mantienen los mismos títulos. Sin embargo, los relatos cortos han sido tradicionalmente publicados bajo títulos genéricos como Las aventuras de Sherlock Holmes, El archivo de Sherlock Holmes, etc., dependiendo del editor y a veces del país en el que usted viva. A simple vista parecen novelas, e incluso se les trata como tales comercialmente, pero son libros recopilatorios que generacionalmente han ido manteniendo los mismos títulos. Fenómeno que normalmente lleva al lector a confundir dichos recopilatorios con novelas o a leer varias veces el mismo relato en recopilatorios bajo títulos distintos. Puede resultar confuso, pero no se alarme. Si está usted manejando ediciones antiguas o publicaciones especiales, quizás se encuentre con esta situación. Sin embargo, actualmente hay un consenso en qué relatos se incluyen en qué recopilatorios en las ediciones modernas, por lo que este problema técnicamente ha desaparecido. Dicho esto, le presento el orden de lectura por orden de publicación, incluyendo las novelas y los mencionados tomos recopilatorios. En primer lugar, Estudio en Escarlata, seguido de El signo de los cuatro. Son las dos primeras novelas escritas por Sir Arthur Conan Doyle que debe usted leer. En la primera, Estudio en Escarlata, situada en 1881, nos encontramos al ya clásico primer encuentro entre Holmes y Watson, que muchos de ustedes recordarán de películas y series de televisión. Nos encontramos, por tanto, ante la primera historia no solo argumental, sino también cronológica de la saga. En El signo de los cuatro, la segunda novela de Sherlock Holmes, nos encontramos el primer caso donde ambos personajes se implican al 100% en la investigación. Recordemos que la anterior, aunque se trate también de un caso, es más una historia de presentación de personajes. Por lo tanto, Estudio en Escarlata y después El signo de los cuatro son los dos primeros que debe usted leer. Seguidamente debe continuar con el libro recopilatorio Las aventuras de Sherlock Holmes, que incluye los relatos cortos que puede usted ver en pantalla. Puede usted pausar el vídeo si quiere leerlos detenidamente. A continuación, Las memorias de Sherlock Holmes. De nuevo nos encontramos ante otro tomo recopilatorio. El orden de los relatos cortos que lo componen es el siguiente. Cabe añadir que en las ediciones americanas el relato La aventura de la caja de cartón, que puede ver en el segundo lugar de esta lista, se suele incluir en el tomo Su última reverencia, que veremos posteriormente. Seguidamente volvemos con las novelas, en este caso con el clásico El sabueso de los Baskerville, de sobra conocido por sus cientos de adaptaciones en cine y televisión. Tras su lectura debe usted continuar con El regreso de Sherlock Holmes, un tomo recopilatorio que reúne los siguientes relatos cortos. Algunos de estos relatos pueden diferir en su título dependiendo de la edición que usted tenga, pero generalmente La casa deshabitada también puede encontrarse como La casa vacía, La aventura del negro Peter como Peter el negro, Los 6 Napoleones como El busto de Napoleón y Las gafas de oro como Los quevedos de oro. A continuación se sitúa la novela El valle del terror, ambientada en 1888. Nótese que solo han pasado 7 años desde el principio de la saga hasta este punto. Seguidamente Su última reverencia, que incluye los siguientes relatos cortos. En este caso, el pabellón Wisteria que puede usted ver en la cabecera de lista también es conocido como La aventura de Wisteria Lodge, dependiendo de la edición. Y ya para finalizar nos encontramos con el último de los tomos recopilatorios, El archivo de Sherlock Holmes, que incluye los relatos cortos que ve en pantalla. Cabe mencionar que, aunque como ha visto, Su última reverencia se publicó antes del archivo de Sherlock Holmes, las historias de Su última reverencia son, en el estricto orden cronológico, las últimas de la vida de Sherlock Holmes. Sin embargo, como seguro recuerda, este orden de lectura prima la experiencia de lectura ante el orden cronológico de los acontecimientos, por ello he ordenado ambas obras por orden de publicación. Sin embargo, si quiere usted disfrutar de un final puramente cronológico, puede leer antes el archivo de Sherlock Holmes y concluir la lectura con Su última reverencia. Dicha decisión queda en manos del lector. Y nada más, espero que gracias a este orden de lectura pueda enfrascarse en este maravilloso mundo literario. Si le ha sido útil, por favor, hágamelo saber con el botón me gusta.
La profe no se te escucha. Ah, qué pena. Sí, qué pena, no había activado el micrófono. Bueno, entonces para la próxima sesión vamos a abordar unos cuentos de Navidad, pero son de diferente género. Está lo que es Navidad Negra, que es de Alphonse de Light. Es un cuento como, no sé si es de romance o qué, pero es como triste, o sea, tampoco los he leído. Esta Noche de Navidad de Guy de Maupassant y Un extraño relato de Navidad, también de Maupassant, que son como tipo suspenso o terror. Y está La aventura de Navidad de Agatha Christie, que es policíaco. Es un cuento policíaco y en este está el personaje de Hércules, el detective Hércules Poirot. Estos serían como los 4 cuentos como para la próxima sesión, para la última sesión que sería el 11 de diciembre. Los cuentos son cortos, ya, yo les paso pues, como el enlace del libro total, que en esa página como tal, digamos que las páginas son cortas. Por ejemplo, si un libro aparece, por ejemplo, de 30 páginas, en un libro normal es menos, ¿cierto? Entonces, realmente son cortos. El cuento más largo ahí es el de La aventura de Navidad, que es de 35 páginas, pero leyéndolo en un libro normal vienen a ser por ahí 20 páginas y mucho. Entonces, y los demás sí son más cortos, los demás son como de 10 páginas o algo así. Entonces, esos serían como los cuentos para abordar para la última sesión. Y también, pues, como no me escucharon, no tenía activado el micrófono, quienes quieran leer los relatos o las novelas de Sherlock Holmes, en el enlace que yo les había compartido la novela de Estudio en Escarlata, ahí en librototal.com, ahí pueden encontrar todos los relatos de Sherlock Holmes. Sí, dos de Maupassant, porque tiene como abordar como diferentes géneros, entonces me pareció como bueno por eso poner como varios autores. Mm, El de Poirot es el mismo de Pudín de Navidad o Navidades Trágicas, no sé la verdad. Yo no sé por qué, si es un cuento puede que sí, no sé, porque este como tal es un cuento, no es novela. O sea, no es una novela, sino que es cuento. Entonces, eso serían pues como los cuentos, las lecturas, digamos, para la última sesión. Espero les guste, yo les voy a compartir por el grupo. Eh, ¿Cómo? Bueno, puede ser. No sé, podría ser pues que sea el libro. No sé, no sabría decir. Bueno, eso serían como las lecturas para la última sesión. Agradezco pues a todos por su participación, por su asistencia, por su permanencia, digamos, hasta ahora. Y bueno, bueno, les iba de pronto a compartir para quienes de pronto les interese. Hay una novela inspirada, digamos, hay varias novelas, digamos, inspiradas en Dupin, que era el detective también de Edgar Allan Poe. Y hay una que se llama La sombra de Poe. Es del autor Matthew Pearce. La sombra de Poe trata sobre alguien que está investigando la muerte de Edgar Allan Poe y entonces decide como investigar quién es en qué persona se inspiró Edgar Allan Poe para la creación del personaje de Dupin.
Entonces contrata a dos posibles personas en las que se haya inspirado para que ellos resuelvan la muerte como tal del autor. Digamos, la misteriosa muerte de Edgar Allan Poe. Entonces, para que tengan en cuenta. Sí, la sesión, el 11, es el 11, es decir, viernes, no estoy seguro. Espérame, yo reviso, ya les digo. No estoy seguro que sea viernes. No, el 11 es sábado. El 11 es sábado. Sería la misma hora, sería las 6. Y sería pues como la última, porque ya pues más adelante no creo que nadie asistiera. Igual pues ya estaríamos estudiados, entonces no creo que no asistieran. Entonces sí, iríamos hasta allá nomás. Bueno, agradezco a todos por su participación. Muchas gracias a Jorge por el apoyo. Y bueno, una feliz noche, un feliz fin de semana. Y bueno, espero que les guste este espacio y que si realicen las lecturas, porque pues esa es la idea del club de lectura. Si no leemos, no existe el club como tal. Y bueno, espero que me hayan llenado el formulario, porque igual de que llenen esa asistencia para que el espacio siga existiendo. Una feliz noche para todos y que estén bien.